Hoy vamos a hablar de los cursos de lectura rápida. ¿En qué consisten? ¿Merecen la pena? ¿Realmente voy a mejorar mi velocidad lectora con ellos? Veámoslo. En este vídeo vamos a analizar en qué consiste un curso de lectura rápida, qué ventajas e inconvenientes tiene y si realmente merecen la pena este tipo de cursos. En primer lugar, vamos a aclarar dos conceptos. Por un lado, rapidez en la lectura frente a comprensión lectora y por otro lado, lectura rápida frente a lectura en diagonal. El primer concepto. Cuando hablamos de lectura rápida o de rapidez en la lectura, tenemos que tener en cuenta que no solo consiste en leer rápido, también hay que ver cuánta de esa lectura se comprende o cuánto entendemos de lo que estamos leyendo. A priori parece difícil medirlo, pero realmente es muy sencillo. Basta con tomar un par de textos de complejidad equivalente y esto es razonablemente fácil. Basta con tomar capítulos aleatorios del mismo libro. En un periodo de tiempo vemos cuánto somos capaces de leer y después, con unas preguntas diseñadas de antemano, evaluamos cuánto hemos entendido. Por lo tanto, la primera aclaración en referencia a este concepto no consiste en leer rápido, consiste en leer rápido entendiendo lo que se lee. No debemos confundir la lectura rápida con la lectura en diagonal. La lectura rápida es una lectura en sí, llegando a comprender lo mismo que en la lectura tradicional, simplemente leyendo con un método distinto y a una velocidad mucho más alta. Cuando hablamos de lectura en diagonal o de echar un vistazo a un texto, pues estamos hablando de lo que comúnmente entendemos por una lectura cruzada o por echar un vistazo a un texto buscando alguna palabra específica, un asunto o dando una ojeada a un libro o a un capítulo. Cuando hablamos de lectura rápida estamos hablando de lectura de verdad, de comprender plenamente lo que se está leyendo. ¿Qué es la lectura rápida entonces? La lectura rápida consiste en un método de lectura por golpes de vista frente a el método tradicional de lectura que consiste en leer de una forma lineal. Os pongo un ejemplo. Cuando un niño está aprendiendo a leer, junta letras. Mi papá tiene una cometa. Mi papá, después de juntar cada letra y conformar una palabra, vuelve hacia atrás, la asimila y continúa leyendo. Y cuando termina la frase, analiza todo lo que ha leído y ya entiende el significado de la frase. A medida que el niño aprende a leer, va consiguiendo leer las palabras de un vistazo. Ya no necesita juntar letras, sino que pasa al siguiente nivel, juntando palabras dentro de cada frase. Mi papá tiene una cometa. Recapitula y entiende la frase. Cuando leemos un texto, y esto pasa especialmente cuando lo hacemos en alto, leemos toda la frase, intentamos darle sentido a la misma en nuestra cabeza, la pronunciamos, la vocalizamos y una vez que la hemos leído ya sabemos qué entonación le podemos dar o cuál es el sentido de la frase. En cualquier caso, evolucionamos a lo largo del texto de forma lineal. Leemos la frase, la vocalizamos o subvocalizamos, la entendemos y pasamos a la siguiente línea. Mi papá tiene una cometa, la cometa es roja, etc. Cuando hablamos de lectura rápida, el método de lectura cambia. No evolucionamos de forma lineal a lo largo del texto más rápido de lo que lo hacíamos antes, sino que lo hacemos a base de golpes de vista sobre el texto, llegando, en los casos más avanzados, a leer cada línea con un golpe de vista independiente. Es decir, volviendo al ejemplo del niño, imaginemos que al igual que juntaba letras para hacer palabras y esas palabras conseguía de un vistazo concatenarlas en forma de una frase, imaginemos que continuamos evolucionando en complejidad y en tamaño de las frases, llegando a ver frases e incluso líneas de un solo vistazo. Si además eliminamos la subvocalización, es decir, lo que comúnmente entendemos con leer para nosotros, o la vocalización si estamos leyendo en alto, si conseguimos eliminar eso, llegaremos a un punto en que la información fluye, al igual que pasa cuando vemos una fotografía, que no necesitamos decirnos a nosotros mismos estoy viendo una playa, el mar, el cielo azul, una gaviota volando o un globo rojo. Simplemente vemos la fotografía y sabemos lo que estamos viendo. Algo similar pasa con la lectura rápida. Una analogía es la interpretación de una imagen. Tú no necesitas
decirte a ti mismo estoy viendo una sombrilla roja o una sombrilla amarilla en una playa. Simplemente ves la imagen y asimilas la información. Otros ejemplos pueden ser los que habléis muy bien otros idiomas. Cuando estáis leyendo un texto en otro idioma no necesitáis traerlo al castellano, traducirlo, interpretarlo y continuar leyendo. Simplemente la información fluye de forma natural. El código de ese idioma lo has asimilado hasta tal punto que puedes leer en otro idioma sin necesidad de traducirlo. O los que sabéis leer música, no necesitáis llegar a imaginaros cómo suenan esas notas para ejecutar la melodía. Simplemente pasáis directamente del pentagrama al instrumento. En eso consiste en esencia la lectura rápida. Por un lado, pasar de la forma lineal a la lectura por golpes de vista, y esto lleva cierta práctica, cierto ejercicio, y por otro lado, eliminar la subvocalización, permitir que la información fluya a chorro. De esta forma, la velocidad de lectura se dispara completamente. Leer con golpes de vista es algo muy normal. Eliminar la subvocalización ya es más complicado, pero si lo pensáis, cuando leemos la columna de un periódico, los que todavía leáis prensa, vais a ver que es tremendamente tedioso leer de forma lineal y cambiar todo el rato de línea. Es mucho más fácil, y probablemente lo estéis haciendo sin daros cuenta, leer de un vistazo cada una de las líneas y pasar a la línea siguiente. Pues esto en definitiva es la lectura por golpes de vista. Una vez que hemos entendido qué es la lectura rápida, vamos a ver en qué consisten estos cursos. Lógicamente, como siempre, dependerá del tipo de curso que estés comprando, pero en general tienen en común una serie de ejercicios que te van a guiar, que te van a orientar para conseguir los dos objetivos de la lectura rápida: acostumbrarte a leer de forma natural con golpes de vista, hasta conseguir llegar a leer una línea por golpe de vista, y por otro lado ir eliminando la subvocalización, que es algo que de forma natural vais a conseguir en cuanto empecéis a leer por golpes de vista ya con un poquito de intensidad. Algunos ejercicios para iniciarse en los golpes de vista son, por ejemplo, llevar tu mirada, enfocar 2 puntos de cada página sistemáticamente en derecha e izquierda, sin intentar leer nada, simplemente acostumbrarnos a llevar la vista de un sitio a otro de la página. Otro ejercicio es conseguir leer textos estrechitos, pues el ejemplo de la columna de un periódico, de un golpe de vista en cada línea. Es algo bastante sencillo y que nos puede ayudar a ir interiorizando el método. Otro ejercicio bastante común es empezar a leer libros pequeñitos, libros de dimensiones pequeñas, intentando leer cada línea con 2 golpes de vista, por ejemplo, algo perfectamente razonable, especialmente al principio. Como en muchos aspectos de la vida, va a aparecer Pareto enseguida y su famoso 80-20, y vas a ver que al principio, con muy poquito esfuerzo, los resultados que vas a conseguir son increíbles, y muy probablemente estés leyendo libros de estas dimensiones de un golpe de vista por línea, y además te va a sorprender lo rápido que vas a conseguir llegar a este objetivo. Este tipo de lectura es especialmente gratificante al principio, pues vas a ver que tu velocidad lectora se acelera muchísimo. También con los ejercicios vas a ver cómo, si te despistas o pierdes concentración, tu comprensión lectora también va a caer en picado, pero en cualquier caso es bastante gratificante. ¿Qué resultados puedes esperar? Pues yo creo que es más que razonable pensar que puedes aumentar tu velocidad lectora un 50% y muy probablemente hasta duplicarla. Yo he conseguido duplicar mi velocidad lectora, hablo por experiencia. No digo que todo el mundo lo pueda conseguir, quizá yo es que leía demasiado despacio, pero yo he conseguido llegar a duplicarla. En cualquier caso, no es oro todo lo que reluce, y creo que es justo también mencionar 2 aspectos sobre los cursos de lectura. En primer lugar, que esta velocidad no es sostenible. Es decir, yo he conseguido duplicar mi velocidad lectora, pero yo no consigo leer media hora una novela, bueno, ni 20 minutos, a esa velocidad. Requiere muchísima concentración y muchísimo esfuerzo mental, al menos con mi nivel de experiencia. Quizá alguien que ya domine la lectura por golpes de vista pues pueda requerirle el mismo esfuerzo
que al que ve una imagen o lee en otro idioma, pero en mi caso el esfuerzo y la concentración y el desgaste que tiene es muchísimo mayor que la lectura tradicional. La otra cuestión es que en cuanto bajas un poquito la concentración, la comprensión lectora cae en picado, es decir, la lectura rápida es muy exigente. Si te despistas te vas a dar cuenta de que has pasado 4 páginas y no te has enterado de absolutamente nada. Es decir, hay que estar muy concentrado para leer rápido y leer bien. Y ahora la pregunta del millón: ¿merece realmente la pena un curso de lectura rápida? Voy a responder a la gallega. Creo que depende mucho del tipo de lector que seas. Me explico. Si tienes una profesión en la que no tengas que leer a menudo, porque eres jardinero, porque eres carpintero, porque tienes una profesión al aire libre, no estás delante de un ordenador, no tienes que manejar documentos ni legajos y solo abres un libro o el periódico por ocio, creo que no merece la pena en absoluto hacer un curso de lectura rápida. Si en tu día a día lees documentos largos, accedes a información, lees emails, lees currículums, es decir, te enfrentas a mucha información leída, creo que un curso de lectura rápida sí te puede ayudar mucho a procesar rápido mucha información. Es decir, yo creo que la lectura rápida está bien para leer cosas no importantes. Si tienes que repasar rápidamente, por ejemplo, 50 hojas de una licitación para hacerte idea de que está genial la lectura rápida. Si tienes que ver en una tarde 300 currículums y tienes que filtrarlos, está bien la lectura rápida. Pero la lectura rápida, en mi opinión, no sirve para estudiar, no sirve para leer algo que te interese, no sirve para leer algo donde no puedas fallar y donde necesites mucha comprensión lectora. Yo creo que la lectura rápida está bien para lecturas en las que te puedas permitir que la comprensión lectora no sea perfecta. Lecturas donde te quieras sacar mucho volumen de texto rápido. Pero si haces un curso de lectura rápida para leer novelas, que fue lo que hice yo, creo que te equivocas. Yo lo hice con ese objetivo y la verdad es que no uso la lectura rápida para leer novelas. No me arrepiento de haber hecho el curso, la inversión no ha sido grande y bueno, siempre es una herramienta más, siempre está bien. Confieso que cuando alguna novela se pone tostón sí que leo rápido, es decir, sí que leo por golpes de vista y paso texto, pero realmente la lectura rápida no la uso cuando estoy leyendo por placer. Los que me seguís un poquito ya sabéis que me gusta mucho el mar y yo creo que la lectura rápida es como navegar a motor y la lectura lineal es como navegar a vela, disfrutando del camino. La lectura rápida es para llegar y cuando uno lee novelas, al menos yo, o novelas, ensayos, historia, me da igual, cuando uno lee por placer, por recreo, uno debe disfrutar del camino, en mi opinión. Es decir, yo cuando leo una novela no la leo para terminármela, no quiero llegar al final y cuanto antes, al contrario, quiero disfrutarla, quiero recrearme en la novela, quiero entenderlo todo en profundidad, quiero parar y analizar y ver un recurso literario y ver la profundidad de un personaje y quiero disfrutar poco a poco esa lectura. Y con la lectura rápida, pues no lo vas a poder hacer. Con lo cual, creo que si estás pensando en hacerte un curso de lectura rápida para leer más novelas ese año, te estás equivocando totalmente. Yo personalmente no lo haría. Si tienes curiosidad por cómo son esos cursos, si quieres tener ese recurso por si en algún momento te hace falta o por si te encuentras una parte tostón en una novela y quieres pasarla más rápido o simplemente porque quieres tener una herramienta más pues para tu trabajo o para otras lecturas, adelante, es bonito el proceso de aprender a leer rápido. Pero yo cuando leo por gusto, no leo rápido. Mi consejo, por tanto, es que navegues a vela, que disfrutes del camino, que leer es un placer y una delicia y que creo que no hay motivo para cortar ese placer, para cortar ese momento de disfrute. Creo que no vas a disfrutar más por hacerlo más rápido. Con esto terminamos. Espero haberos aclarado un poquito más en qué consisten este tipo de cursos.
suscríbete al Faro de los Libros si aún no lo has hecho y nos vemos en próximos libros.